Y estamos estrenando este cambio de plan en el circuito Éxitos en Zona Éxitos, una sección con la que intentamos desmenuzar algunas veces en los que las personas empiezan por un camino, deciden tomar otro, porque consideran que donde estaban no iba a funcionar. Y nuestro primer invitado en este cambio de plan es Sergio Dávar. Es periodista con licenciatura en literatura hispanoamericana y también fundador de la editorial Dávar. Bienvenido, Sergio, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto. Muchísimas gracias, me encanta estar con ustedes y que ustedes dos tengan este programa maravilla. Sergio, ¿ha habido algún momento en la vida en la que las cosas terminaron siendo de manera diferente? ¿Tomaste un rumbo que quizás no era el que te imaginaste? Bueno, al principio, me imagino que no sé si estás refiriéndote al hecho de que yo empecé a estudiar medicina. Cuando yo Exactamente. era muy joven, yo llegué a Venezuela y lo primero que yo hice fue hacer mis equivalencias, porque yo venía de Argentina y tenía que hacer las equivalencias aquí para poder entrar a la universidad. Entonces tuve que cursar historia, geografía, moral y luces en un viejo edificio que había en la avenida Andrés Bello. Y bueno, y ahí hice mi equivalencia y esperé para entrar y conseguí el cupo para entrar a la escuela de medicina, que es donde hoy está la escuela de enfermería, en la avenida Miguel Otero Silva, en Ceucán. Y bueno, y ahí empecé a estudiar medicina, era un poco el deseo de mis padres, querían tener un médico en su casa, creían que era una garantía de que mi vida iba a ser buena, iba a ser, digamos, económicamente algo que me iba a ayudar y que iba a poder sobrevivir de eso y que además creían que yo tenía como una suerte como de especial, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como que traía algo que tenía que ver con la medicina, sobre todo con el hecho de ser, yo decía que iba a ser pediatra. Bueno, hice este año de medicina en la escuela básica, que no llegó a ser un año, porque antes de eso me di cuenta de que yo no servía para eso, no me interesaba, me aplazaban en todas las materias, me iba muy mal, porque además eso era un filtro, en realidad eso no era la carrera de medicina, eso era un filtro que habían organizado para que la gente, que había mucha gente que quería estudiar medicina, se le pasara lo que me pasó a mí, se desanimara y se fuera para otra carrera. ¿Y en qué Entonces, momento la máquina de escribir pasó a tener atractivo para alguien que quería vestir bata blanca y estetoscopio? Y además, no, para niños, fíjate tú quería ser que pediatra. yo tenía un grupo de amigos con el que nos encantaba escribir. Escribíamos relatos, cuentos, y nos reuníamos y nos leíamos los cuentos. Escribir era un tema que estaba cercano. Mi madre era una persona que le interesaba mucho la literatura y yo empecé a leer y ir al cine por mi madre. Entonces, bueno, eso era algo que estaba por allí. Pero hay un cuento que es muy bueno, es decir, como yo no me gustaba lo que estaba viendo, que era álgebra, análisis, cosas que me parecían muy fastidiosas, es decir, yo venía de humanidades, entonces agarré y compré un mimeógrafo. Se lo compré a una librería que quedaba en Altamira. Estaba cerca de donde quedaba un restaurante que se llamaba Ya para ti, ustedes ya ni lo conocieron, que se llamaba El Padrino. Un viejo restaurante En en un Caracas, sótano. famoso, en un sótano. Bueno, ahí al frente había una librería y ahí compré un mimeógrafo muy barato. Y con ese mimeógrafo empecé a sacar un periódico en la escuela de medicina que se llamaba Letras en la Ciencia. Había un estudiante de medicina que era bueno dibujando y hacía las caricaturas, y yo lo que hacía era pedirle a los profesores los exámenes para que los estudiantes pudieran practicar antes de cada examen, y sacábamos eso. Era un periódico muy de medicina, pero bueno, fíjate tú que eso fue como mi impronta que me llevó inmediatamente, cuando pude irme de ahí y volver a presentarme a buscar cupo, porque en esa época era muy difícil el tema del cupo, bueno, y lo hice y salí en periodismo y eso me cambió la vida de manera extraordinaria, porque ahí fue donde conocí mis grandes amigos y ahí estudié lo que yo quería estudiar. Sergio, hoy eres editor. ¿Conservas ese mimeógrafo? No, no, ese mimeógrafo
no sé qué lo hice, pero tú sabes qué es lo que yo tengo en mi mesa, en mi oficina. Yo tengo un estetoscopio, o lo que queda del estetoscopio que me regaló mi padre. Porque, bueno, insisto, para él, es decir, no quiero ni abundar mucho en esto, pero el terremoto que se produjo en mi casa cuando se enteraron de que yo no quería estudiar medicina fue grave. Mi papá me agarró y me dijo, bueno, si tú lo que quieres es empezar a saltar de carrera en carrera, está bien, pero yo no me pago. Esa fue la primera conversación que tuve cuando yo le dije que yo quería estudiar periodismo, porque además él creía que en periodismo la gente pasaba hambre y que no se podía mantener, no podía vivir de eso, que yo iba a tener una vida terrible. Y bueno, ya, en fin, fue una lucha eh, corta, porque rápidamente tengo que decir que también era un tipo inteligente y se dio cuenta que no iba a poder pelear contra lo que yo no quería. Y bueno, me cambié. Pero a lo que voy es que tengo mi estetoscopio, o lo que queda del estetoscopio en mi mesa, y siempre lo veo allí como un tema que es muy inquietante. Primero porque, ya te digo, nunca, es decir, yo terminé por no estudiar medicina, estudié el filtro para entrar a la escuela de medicina. Y de eso fue de lo que yo salí huyendo. Había un profesor él daba matemáticas, era un tipo muy bueno, pero terrible, porque éramos 100 alumnos en una sala. Y él decía, ¿quién estudió en colegio privado y quién estudió en colegio público? Bueno, 80% levantaba la mano en colegio en público y el 20% en privado. Entonces decía, estos 20 son los que van a pasar, estos 80 los que van a raspar. Y era tal cual. Raspaban los 80 y había los 20 del colegio privado que pasaban. Era una dinámica muy fuerte, como te digo, para desestimular que tanta gente quisiera estudiar medicina. Pero bueno, yo tuve la suerte de rápidamente entender que lo que para mí era importante era escribir el periodismo y los libros, y donde mi suerte y mi destino estaban en otra parte. Porque además, en esa época, yo no tuve contacto con la sangre, pero a mí me da pánico la sangre. Si yo no hubiera podido estar al frente de un cadáver y estar haciéndole disecciones ni cosa, ni hubiera podido tener nada de lo que tienen ese estómago que tienen los médicos para poder hacer lo que hacen. Entonces, bueno, yo creo que huí antes de tiempo, pero huí de ese destino que no era mío. Ahora, tú sabes que es interesante que hace poco me apareció un amigo que estudió conmigo, que me vio en las redes y está en Chile. Él estudió conmigo aquí, empezó a estudiar y terminó la carrera y se hizo médico, y él es un médico hoy en día ya con toda su carrera hecha y su profesión y su cosa, pero apareció porque me vio en Twitter y me empezó a preguntar que cómo me había ido, qué había hecho. Él era uno que se reía mucho porque él me decía, tú estás aquí en un lugar que no tienes que estar, cuando me veía con el mimeógrafo y cuando me veía haciendo las cosas del periódico. Ahora, Sergio, decías que estabas en Argentina intentando o estudiaste, llegaste a estudiar algo de medicina en Argentina y estabas tratando las equivalencias en Venezuela. Pero cuando te toca venir a Venezuela, supuso también un cambio de plan. ¿Cómo fue ese proceso de salir del lugar donde eres oriundo a este país en aquel momento bollante? Sí, no, te aclaro, yo no estudié medicina en Argentina, terminé bachillerato en Argentina y me vine para acá, pero acá cuando tú venías aquí como bachiller tenías que hacer las equivalencias para poder entrar a la universidad aquí en Venezuela. Ujú. Sí, sin duda fue un cambio de plan muy fuerte. No estaba en mis planes venirme para Venezuela, yo estaba en bachillerato. Además, yo realmente era muy tímido, y, y cuando recién empezaba como a tener control un poco de las relaciones, de las amistades, de las cosas, mis padres me dicen, nos vamos. Y yo dije, ¿cómo que nos vamos? Y, y era irse, y claro, era cambiar absolutamente de vida. Esto lo he narrado varias veces ya, que
bueno, yo llegué aquí en diciembre, en 1974, como tú dices, este era un país boyante, este era un país que estaba, bueno, una maravilla de cómo estaba creciendo, desarrollándose, con mil oportunidades. Y yo llego en diciembre y me esperan aquí unos amigos de mis padres, una pareja que era ella era como, ella era una rubia que era, después terminó siendo como candidata a Miss, y él era un personaje, bueno, dos hijos de unos amigos de mis padres muy chéveres, que me reciben y me invitan. En esa época ellos en diciembre patinaban en San Bernardino y a la medianoche sacaban una botella de whisky y se ponían todos a beber y a patinar. Yo no patinaba y no bebía whisky, ni me gustaba el whisky. Por lo tanto, por lo tanto, para mí fue una entrada durísima porque estos chamos que eran muy buena nota, que me querían eh, integrar, y yo que miraba todo con una distancia terrible porque, bueno, no era mi dinámica, no sabía cómo relacionarme con esto. Entonces, bueno, ese cambio fue muy duro. Tuve que aprender, como yo digo, cambiar de país es aprender todo de nuevo. Y yo tuve que aprender todo de nuevo. Es decir, cómo se relaciona la gente, qué cosas aquí eran de una manera y quizás allá de otra. Bueno, y eso fue muy duro. Estuve un año, digamos, con una especie de anhelo enorme de quererme volver a Argentina. Conseguí un trabajo muy bueno, ahorré y me fui. Y eso fue lo mejor que pude hacer para darme cuenta que la experiencia de Argentina se había acabado. Yo volví y todos mis amigos estaban haciendo otras cosas, estaban ya en sus mundos, y ya no había manera de que yo pudiera recuperar lo que yo había tenido allá. Entonces me di cuenta que no, que lo que tenía que hacer era venirme y empezar de verdad a adaptarme y a quedarme, porque esta iba a ser mi vida. Y Y así fue. aquí se adaptó y aquí tiene entonces la editorial Davar. Sergio, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros en nuestro primer cambio de plan. Lamentablemente el tiempo se agotó.